Llega el 1 de octubre y eso significa que entran en vigor nuevas leyes en la Florida. Son 30, pero estas son las que tienes que saber. Señores, Ron DeSantis y el gobierno de la Florida le piden ayuda humanitaria al gobierno mexicano, pero hay unos roces entre Andrés Manuel López Obrador y Ron DeSantis que los han enfrentado tras la firma de la ley antimigratoria. Ustedes recuerdan que Ron DeSantis dijo que López Obrador tenía la culpa por los inmigrantes indocumentados que vivían en la Florida, pero tras necesitar combustible, Pemex, la empresa paraestatal de petróleo mexicano, se negó a venderle combustible al gobierno de la Florida y comenzaron a tener problemas energéticos, pues ahora la Florida necesita ser reconstruida y DeSantis piensa que México tiene la solución, que entregándole visa a los trabajadores mexicanos puede traerse 150,000 trabajadores para levantar más de 2 millones de casas que se encuentran destruidas en la Florida. Por esa razón me gustaría saber si tú estás dispuesto a regresar a trabajar a la Florida y a las empresas de Ron DeSantis. Vamos a ver estos 5 puntos claves sobre la inmigración a la Florida. Florida le pide ayuda humanitaria al gobierno de México. DeSantis viene para México y trae 150,000 visas de trabajadores. Los inmigrantes se niegan a volver al estado luego que fueron expulsados por la ley migratoria de DeSantis. 2 millones de casas están por construirse en el estado de la Florida, muchas que quedaron abandonadas, otras que fueron parcialmente destruidas por el huracán y las fuertes lluvias torrenciales de los últimos días, y ahora que DeSantis necesita reconstruir el estado, pide la ayuda de los inmigrantes y de los mexicanos. Los inmigrantes dicen, DeSantis nos corrió y ahora vive las consecuencias. ¿Están ustedes de acuerdo que los inmigrantes deben tomar la determinación de no regresar a la Florida hasta que se detenga en el Senado la ley antimigratoria SB 1718? Todos sabemos que esa es la única vía para que los inmigrantes regresen al estado de la Florida. Dile a todos tus familiares y amigos y comparte esta información que la Florida está buscando inmigrantes que le van a pagar buen dinero, le están ofreciendo visa, pero que la ley antimigratoria sigue estando presente. O sea, nadie está exento de ser deportado por Ron DeSantis. Ahora bien, la Florida le pide ayuda humanitaria a México. México es un país muy solidario y le envía ayuda humanitaria a Estados Unidos siempre que tienen problemas y desastres naturales. Pero ¿están ustedes de acuerdo que no se debería ayudar a Ron DeSantis, un gobernador, un hombre que podría quedarse ilegal en los Estados Unidos en algún momento y él mismo ser deportado de la nación? ¿Por qué razón está firmando una ley migratoria luego que se convirtió en gobernador gracias a los votos de los mismos latinos cubanos que votaron en favor de Ron DeSantis? Y ahora los nuevos cubanos que llegan al país tienen ciertos problemas para poder irse a vivir a la Florida con su familia. Es decir, que mientras los que se hicieron ciudadanos americanos votaban por DeSantis pensando que este iba a traer nuevas leyes y posiciones políticas beneficiosas para sus negocios, ahora la mayoría de los negocios de estos cubanos están cerrando y quebrándose porque no hay nadie que vaya a comprarle lo que venden, porque los inmigrantes se han ido y los que quedaron allí tienen temor y no están apoyando a los mismos migrantes que han votado en favor de Ron DeSantis. DeSantis viene para México y trae un paquete de nuevas visas, 150,000 visas para tratar de llevarse 150,000 trabajadores a la construcción para levantar las viviendas que han sido destruidas. Pero ¿están ustedes de acuerdo que si el gobierno de la Florida quiere dar papeles, se los dé a los inmigrantes que ya estaban en Florida y que tuvieron que salir corriendo por temor a ser deportados por Ron DeSantis? Recordemos que cuando se firmó la ley, nosotros mismos le dijimos a los gobiernos republicanos que era un error porque cuando se fueran los inmigrantes en algún momento lo iban a necesitar. Pues hoy estamos viendo las consecuencias. Para que te hagas una idea, la Florida era el estado que más crecía económicamente en los Estados Unidos. Varios multimillonarios habían mudado sus sedes de sus empresas y ellos mismos estaban viviendo en el estado por el crecimiento exponencial que traía.
hasta que DeSantis se peleó con Disney y le obligó a no seguir construyendo más parques temáticos. También ha traído varias leyes a las leyes de tránsito, pero la ley que más ha afectado las finanzas de la Florida es la ley antimigratoria SB 1718. Ron DeSantis ha descabrajado las finanzas de Florida, perdiendo casi 13,000 millones de dólares todos los meses. Multiplíquenlos por 12 y ya ustedes sabrán cuánto dinero pierde la Florida solamente por mantener una ley antimigratoria absurda que no beneficia ni a DeSantis, ni a los inmigrantes, ni a Estados Unidos. Los inmigrantes se niegan a volver a la Florida luego que Ron DeSantis firmara esta ley antimigratoria. Te pregunto, ¿estás tú de acuerdo que tu familiar regrese a vivir a la Florida y a trabajar al estado que firmó la ley migratoria? Y si viviste personalmente allí, ¿regresarás con tu familia a la Florida a sabiendas de que la ley no se ha detenido y que probablemente cuando se levanten todas las viviendas destruidas del estado y las que han quedado abandonadas, Ron DeSantis va a imponer nuevos métodos para comenzar a deportar a los inmigrantes? Y ojo, si los inmigrantes restablecen el estado y ya DeSantis siente que no nos necesita, probablemente ni siquiera les pague el dinero adeudado. Es decir, que hay que tener mucho cuidado antes de tomar una decisión como esa. ¿Qué decisión tomarías tú sobre la Florida y sobre las políticas de deportación de Ron DeSantis y de la ley migratoria? 2 millones de casas hay por construirse en el estado de la Florida. Estos 2 millones de casas no son todas casas nuevas. Muchas de estas casas han sido devastadas por el paso del huracán, otras por las lluvias torrenciales, pero la mayoría fueron abandonadas por los inmigrantes que dejaron los trabajos a media cuando se fueron tras la entrada en vigor de esta ley hace apenas un año. Hoy se están dando cuenta que Florida no puede progresar sin la ayuda y el motor económico que le brindan los inmigrantes, especialmente los inmigrantes indocumentados que ya tenían años trabajando en las empresas de Florida tranquilamente, pero Ron DeSantis vino a alborotar el avispero y ahora se encuentra asustado porque sabe que va a perder la gobernación sin importar si Donald Trump se convierte o no en presidente de los Estados Unidos. DeSantis probablemente jamás ganará como gobernador del estado. Por eso, según una encuesta, los inmigrantes que votaron por Ron DeSantis lo harán por cualquier otra figura política menos por él. Además, los inmigrantes indocumentados dicen, DeSantis nos corrió, pero ahora vive las consecuencias, ya que esto le ha pasado serias consecuencias económicas, políticas, y muy probablemente Donald Trump, quien lo quería elegir como vicepresidente, se dio cuenta que si lo ponía al lado de él, perdiera el estado de la Florida y esto le iba a dar una victoria arrolladora a los demócratas. Es decir, que Kamala Harris tendrían las puertas abiertas para convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos. Es decir, que Donald Trump inteligentemente le quitó su apoyo a Ron DeSantis, aunque DeSantis sigue apoyando a Donald Trump. ¿Están ustedes de acuerdo que hay que dejar la Florida vacía hasta que tengan que detener la ley antiinmigrante? Porque si no, otros estados van a copiar el mismo modelo de repeler los inmigrantes que tomó Ron DeSantis y luego, convenciendo al gobernador del estado de Texas, firmar la misma ley para que deporte a los inmigrantes y no le permita trabajar tranquilamente. Ojo con este dato, la Florida está pidiendo ayuda humanitaria a México. ¿Está México comprometido a enviarle ayuda humanitaria al agresor de la mayoría de los inmigrantes en los Estados Unidos? ¿Consideran ustedes que no se debe enviar ayuda humanitaria a la Florida o que sí se debe enviar la ayuda humanitaria? Me gustaría saber lo que harían ustedes como presidente de México. ¿Le enviarían ayuda humanitaria al gobernador Ron DeSantis para que ayude a la gente de la Florida, aunque allí viven muchos latinoamericanos y ojo, muchos de ellos votaron por DeSantis y todavía lo siguen apoyando? DeSantis viene para México, ¿se le debería permitir la entrada o debería México deportar a Ron DeSantis como él ha hecho con los inmigrantes indocumentados? Sabemos lo mucho que le va a costar y cuánto le va a doler al gobernador de la Florida si es deportado de México y regresa con las manos vacías y la cola entre las patas por haberse metido con México, un país
que le da la mano y se ha convertido en la fábrica de los Estados Unidos y en la única nación que tiene petróleo y puede salvar el sistema energético de la Florida. Y ahora que se ha dañado el tendido eléctrico, van a necesitar la mano de los mexicanos. Los inmigrantes se niegan a volver a la Florida y esto merece un aplauso, ya que muchos camioneros que llevan la mercancía desde los puertos de Texas y de los puertos de Florida a las empresas floridanas no quieren trabajar ni cargar la mercancía porque Ron DeSantis firmó una ley que va en contra de sus principios, afectando a sus familiares, sus primos y sus hermanos. Es decir, que a menos que Ron DeSantis desestime las leyes que está firmando en Estados Unidos, no va a tener presencia de inmigrantes trabajadores, ni albañiles, ni electricistas, ni mucho menos los camioneros que son imprescindibles en Florida y en los puertos. 2 millones de nuevas casas, los hogares que se construían ha quedado abandonado y ahora la Florida está buscando cómo reconstruir todas estas casas abandonadas. Pero ¿quiénes creen ustedes que van a construir estos hogares si los inmigrantes se niegan a regresar? Hemos visto que alguna empresa están reclutando personal, pero esta gente no sabe trabajar. Se tardan a veces 5 veces el mismo tiempo que los inmigrantes anteriores y la mayoría de las casas están siendo mal construidas. Probablemente cuando venga cualquier brisita de una tormentita, se va a llevar estas casas porque no están construidas por trabajadores expertos, con mano de obra calificada, como sí tenían esos inmigrantes trabajadores que vivíamos en Florida. Ron DeSantis nos corrió a todos, pero ahora nos necesita, nos pide que volvamos. Está sufriendo las consecuencias con la pérdida de millones de dólares, pero me gustaría saber si piensan ustedes que la mejor idea es no regresar a la Florida o creen ustedes que por un buen salario y una visa los inmigrantes deberían volver a trabajar con Ron DeSantis, el gobernador republicano que quiere deportar a los inmigrantes. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.